Buenas tardes, el día de hoy vamos a iniciar con la sección 6.2, pero previo vamos a hacer un par de problemas de la sección 6.1. Este tema lo vimos la clase pasada, es el martes anterior, que vimos la sección 6.1. Ahora en esa sección lo que vimos fue lo que fue la introducción del método de nodos como un método de análisis de armaduras. Acordémonos que este capítulo 6 tiene tres grandes secciones, uno que son armaduras, que son por ejemplo las que utilizamos por ejemplo para las armaduras de los techos, de los puentes, en donde los elementos son sometidos a dos fuerzas. Y para eso, para analizar todos los elementos, utilizamos ya sea el método de nodos o el método de secciones que vamos a ver próximamente en la sección 6.2. Luego teníamos una sección que se llama 6.3 de acuerdo a la onceava edición, que se llama armazones. Y luego la 6.4 que sería el siguiente martes, que está relacionado con lo que son máquinas. Entonces hoy vamos a iniciar un poco con lo que es práctica de la sección 6.1. Entonces aquí tenemos un problema. Este es el 628 que corresponde igualmente a la 628 de la novena edición. Y nos dice lo siguiente. Determine la fuerza en cada elemento de la armadura que se muestra. Establezca si los elementos están en tensión o compresión. Acuérdense que todos los elementos de la armadura, ahora por la característica de esta estructura, todos los elementos están sometidos ya sea a tensión o compresión o cero, ¿verdad? Van a ser elementos de carga cero. Y solo se transmite a lo largo del eje de la barra. Entonces, cada elemento es una barra, ¿verdad? Aquí. Y cada una de ellas va a tener una fuerza dirigida a lo largo de los puntos de conexión. Entonces, la idea del método de nodos era analizar el nodo, que es el punto de unión de esas barras, y como estamos analizando un solo punto, entonces se convierte al análisis de fuerzas de una partícula, ¿verdad? Se puede, digamos, suponer que es un solo punto como una partícula, como si fuera el tema del capítulo 2, y para eso solamente tenemos dos ecuaciones en el plano, sumatorias fuerzas en X o Y. La de momentos no aplica porque es un punto y todas son concurrentes. Ok, entonces para el caso de esta armadura, de este problema, entonces siempre lo que tenemos que analizar es los tipos de apoyo y cómo estaría cargada. Entonces vemos que aquí en H tenemos un apoyo que se llama tipo articulación y la reacción, como no conocemos la dirección, entonces la ponemos en dos. Por ejemplo, un HX y un HY. La de G vemos que es un tipo rodillo, ¿verdad? Aquí tenemos como unas ruedas y por lo tanto este apoyo puede deslizarse horizontalmente y la restricción que se da sería vertical. Entonces esta armadura solo tiene esas tres fuerzas, dos en H, una en G, como reacción incógnita, y está cargada con esta fuerza, llamémosla P, de 48 kilonewton. Al no haber peso que se indica, entonces esas serían todas las fuerzas externas que estarían aplicadas sobre la armadura. Entonces, para solucionarlo como tal, ¿verdad? Vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hacemos es hacer un diagrama de cuerpo libre completo de la armadura. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros determinar estas reacciones que acabo de decir, tanto las dos de H por el tipo de apoyo y una en G. Entonces, en este modo, para hacer el diagrama, entonces vamos a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. Muy bien. Entonces, al ser una armadura completa, todo esto yo lo puedo trabajar como si fuera un cuerpo rígido, ¿verdad? Para simplificar de momento el cálculo para determinar las reacciones. Entonces, en este caso, yo lo puedo dibujar como de esta forma simplificada, siempre manteniendo las distancias y los puntos de interés, donde están aplicadas las fuerzas. Entonces, es como si fuera algo así, ¿verdad? Como si fuera un triángulo, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos importa de momento para el cálculo de reacciones son estos puntos. A, que es la fuerza externa de 48 conocida, y las fuerzas en G y en H. Igualmente ustedes, podemos ponerlo acá, no hay problema.
Pero estas fuerzas serían como fuerzas internas y no intervienen en el, en el cálculo, ¿verdad? Ya lo otro, esto es como así, un poquito más acá. Listo. Entonces, las fuerzas dijimos, la de 48, aplicada aquí en este punto. La fuerza en G o vertical. Y la fuerza, este me quedó. Vamos a hacer de nuevo. Y tenemos acá dos fuerzas, ¿verdad? Entonces podemos tener una fuerza en esta dirección, o si quieren, lo que comúnmente se hace es que se pone, digamos en sentido positivo, ¿verdad? Típicamente como van los ejes. Si en el cálculo nos diera al revés, negativo, quiere decir que el signo supuesto, en este caso positivo, estaría al revés. Entonces este sería HX, HY y G. La podemos dejar como G o GY. Eso no es problema. Y acá tendríamos la fuerza P. Entonces ponemos los puntos que nos interesan, ¿verdad? Que serían A, bueno, voy a ponerlos todos. A, B, C, D, E, F, G y H. Y las dimensiones que nos interesan en este caso es, ¿por qué las dimensiones? Porque serían, por ejemplo, relacionadas con los momentos. En como es un cuerpo que estamos tratando toda la armadura como un cuerpo libre, entonces nos interesan los momentos. Entonces, nos interesan, por ejemplo, si hacemos momento en G o momentos en H, entonces nos interesan estas dimensiones. Entonces las voy a poner acá. Voy a poner esta acá. Y voy a poner este aquí, por ejemplo. Y esta. Bueno, ¿qué es eso? Entonces aquí que nos quería, aquí sería 4 metros, ¿verdad? Aquí sería 4 metros y medio. Aquí serían 3 por 4, 12. Okay. Entonces, ahora una vez que tengamos el diagrama cuerpo libre con todas las dimensiones de interés, con todos los puntos y fuerzas externas, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio ¿cuáles serían? Entonces tenemos tres, pues estamos en el plano bidimensional y para el cuerpo rígido estar en equilibrio ocupamos satisfacer sumatorio de fuerzas y sumatorio de momentos. Las de fuerzas las descomponemos en dos. Entonces en X vemos que solo hay una fuerza en X, por lo tanto la fuerza AX es 0. Planteamos la segunda ecuación en Y, tomando como convención hacia arriba positivo. Queda muy claro. Entonces quedaría G negativo porque va hacia abajo, más G, más HY, igual a 0. Entonces sería la ecuación 2, que despejando aquí podemos despejar, por ejemplo, H o G, por ejemplo, G igual P menos HY, ¿verdad? Demos esta ecuación 3 si quieren. Y luego, sumatoria de momentos en algún punto, por ejemplo, el punto G igual a 0, podemos haber escogido el otro punto H. Ya sea, podemos escoger un nodo en el cual nosotros podamos eliminar la mayor cantidad de fuerzas. Entonces, si hacemos en G, por ejemplo, tanto HY como HX hacen momento. Si hacemos momentos en H, solamente G hace momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿Cuál consideran que sea más práctico? En H, profe. Ok, en H.
Entonces hacemos en H, entonces sería P por toda esta distancia. En realidad, no la puse, pero de ahí sale. Lo voy a poder poner mejor. De acá, acá. Estos serán los 12 metros, es la misma de abajo. Por lo tanto sería 16. No gané mucho, pero bueno. Entonces sería P por 16, ¿verdad? Y sería positivo. Entonces sería P por 16. Y G sería negativo menos G por 4, ¿verdad? Igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar G. Entonces G es igual a quién. Aquí no estoy poniendo las unidades, nada más para... Entonces de aquí G va a ser igual a 16P entre 4, ¿verdad? Es decir, 4P. Y P es igual a, no lo pusimos acá, pero P está aquí. O sea, P, la fuerza P tiene magnitud de 48 kilonewton. 48 por 4, entonces, ¿cuánto es? 48 por 4 son 192. 192. Kilonewton. Entonces, de acá, esta 3 la voy a cambiar como para despejar más bien H. Entonces, de aquí, HY es igual a P menos G. Entonces, de aquí, de la ecuación 3, entonces HY es igual a P, 48, menos 4, menos 192. ¿Cuánto les da? 38 menos 192, eso nos da menos 144. ¿Sí? Aquí eso es lo que yo les hablaba del signo. Entonces aquí nos dio negativo. Entonces quiere decir que al final aquí lo voy a poner como en un cuadrito, que la HY es 144 kilonewton de magnitud y su dirección sería vertical hacia abajo. Y esta es la de G, es hacia arriba, ¿verdad? Entonces esas serían ya las reacciones, ¿verdad? Entonces con el primer diagrama cuerpo libre, el total, encontramos las 3 reacciones. La G, la H, las de H y las de G. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Está todo claro? Creo que sí. Ok, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el método de nodos, ¿verdad? Entonces, utilizar el método de nodos para estudiar las diferentes fuerzas, ¿verdad? En los elementos. Entonces acá los voy a dibujar acá. Dijimos que teníamos en H, teníamos una fuerza de 192, ¿verdad? Hacia abajo. Y aquí teníamos, perdón, 144 y la otra era 192 subiendo. Aquí. Estas son las fuerzas externas, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Si revisamos, HY 144 hacia abajo. Entonces aquí tenemos 144 kilonewton. Y para contrarrestar, ¿verdad? En G, ¿verdad? Sería la suma de las dos, ¿verdad? Entonces es 192. De tal forma que si ustedes hacen aquí sumatoria de fuerzas en Y, 48 más 144 es 192. Entonces, cuando iniciamos el método de nudos, o nodos, lo que hacemos es analizar los nodos en los cuales existan máximo 2 incógnitas. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar, por ejemplo, con el nodo H o con el nodo A, ¿verdad?
Porque, digamos, ven que el nodo F tiene 1, 2, 3 y tenemos dos fuerzas. En D tenemos 1, 2, 3, 4 menos. Aquí en G, 1, 2, 3, 4. Entonces, si ustedes ven, en todas tenemos más de 3 fuerzas. Entonces, las únicas que podemos empezar, ya sea el nodo A o el nodo H. Entonces, empecemos por el A, por ejemplo. Entonces, hacemos el nodo A, analizando el método. El método significa que hacemos un diagrama de cuerpo libre del nodo como tal. Entonces, se comporta como una partícula, un punto. Entonces, acá tenemos fuerzas. Entonces, recordamos que las fuerzas van dirigidas en las líneas de conexión de la barra. Entonces, en este caso, la barra AB es una barra horizontal, por lo tanto, la fuerza va es en una orientación horizontal. La AC sería con el ángulo que corresponde acá. Entonces, por eso ocupamos repasar un poco la geometría de la armadura. Y la otra sería la carga externa que viene del enunciado. Entonces, aquí tenemos la de 48. Aquí las podemos poner en términos de tensión, así como lo puse yo para la reacción, que las puse todas positivas. Si por inspección podemos, digamos, intuir cuál sería la dirección, la ponemos. Pero si no, no es grave. Nada más lo importante es estar consistente con lo que yo supuse y lo que me dio el cálculo. Entonces acá, aquí tenemos 48 kilonewton. Aquí vamos a llamarla fuerza, digamos que va de A hacia B. Esta va de A hacia C. Y aquí sería el nodo A. Y este lo vamos a llamar, por ejemplo, un ángulo alfa. Entonces, este es alfa. ¿Cuánto es alfa? Entonces, nos buscamos aquí un triángulo rectángulo o un triángulo en el cual podemos determinar. Entonces, aquí tenemos un triángulo, por ejemplo, el triángulo. Está aquí así, este es alfa, ¿verdad? Entonces, en este triángulo, este es alfa. Esto mide, este sería A. Ya sea cualquiera de estos, ¿verdad? Ya sea el de B, el de D, pero vemos que el que nos interesa donde tengamos las cotas, ¿verdad? Porque tenemos la cota más rápido es esta. Entonces, nos vamos a esta, E o G. Pero ven que todo esto es una misma línea, es el mismo alfa que sirve para acá. Entonces, en este caso, aquí tendríamos 4 por 3, 12. Entonces, aquí tendríamos 12 metros. Y aquí tendríamos 4,5. Entonces, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1. ¿De quién? De opuesto sobre adyacente. 4,5 entre 12. Entonces, ahí encontramos el alfa. Ese alfa nos da 20,56 grados. Pero en este caso tratemos de, yo les recomiendo usar por lo menos 2 decimales en los grados, ¿verdad? Porque si usamos solo uno, que también debería ser correcto para las magnitudes que manejamos, pero para darle un poquito más de precisión al cálculo. Entonces, acá tenemos dos incógnitas. Entonces, podemos plantear dos ecuaciones. Entonces, planteamos, por ejemplo, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Si yo planteo sumatorio de fuerzas en X, estas dos están en X. Entonces, son dos ecuaciones, digo, una ecuación con dos incógnitas. Entonces, me interesa siempre plantear una ecuación con una incógnita. Entonces, si hago solo Y, esta la descarto, la fuerza AB, y me queda la de FAC. Entonces, igual manteniendo la convención de para arriba es positivo. Entonces, acá sería la componente vertical de la fuerza AC, ¿verdad? Que sería entonces utilizando ¿qué? El opuesto al ángulo, que en este caso sería alfa. Y la de 48, obviamente. Entonces aquí tenemos menos 48 menos FAC por entonces el opuesto, que sería el seno de alfa, igual a 0. Entonces aquí vemos que FAC va a ser igual entonces a menos 48 entre el seno de
el ángulo alfa que vimos antes, 20,56 grados. Okay, entonces ese sería nuestro valor de F. Al darnos negativo quiere decir entonces que la fuerza en AC va en el otro sentido, ¿verdad? Por aquí, si ustedes lo ven, aquí yo el nodo A lo estoy tratando de bajarlo. Entonces, la fuerza digamos, que lo obliga, digamos, a contrarrestar esa fuerza vertical descendente sería que la fuerza iría para acá. Si las dos van en este sentido, ¿qué pasa? Entonces, el punto A se iría para abajo, pero como está estático, entonces tiene que ir para arriba. Entonces aquí, eso nos da 136,68 kilonewton. Por lo tanto, ya la fuerza AC, digamos, en términos de respuesta, podemos decir que, ahí podemos redondear, entonces sería 136,7, digamos, a un decimal, está bien, kilonewton. Pero aquí le vamos a agregar, como aquí pusimos un menos, y no quiere decir que el sentido es inverso a lo que supusimos, entonces quiere decir que entra al nodo. Y cuando una fuerza entra al nodo, en este caso quiere decir que la barra está en compresión, ¿verdad? Entonces aquí lo que le ponemos es una C de compresión, ¿verdad? Entonces de esta forma, así vamos a ir indicando las respuestas para el caso de las barras. Ya tenemos esa y nos vamos a la otra, a la FAB. Entonces sería aplicando la otra ecuación que corresponde a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces esa sería FAB, que es incógnita en este caso, más, vean que estamos haciendo la sumatoria de fuerzas o las ecuaciones con base en el diagrama, ¿verdad? Entonces, no tentarse a utilizar este resultado de respuesta, sino que hay que utilizar este de acá del cálculo. Entonces sería FAB más, porque sigue en el sentido positivo supuesto en el diagrama, por el coseno, que sería la proyección horizontal de la fuerza en la barra. FAC coseno de alfa, igual a 0. Por lo tanto, FAB, ¿verdad? Despejándola de ahí, nos da que es igual a menos FAC coseno de alfa. Entonces sería menos, y aquí utilizamos, como yo les dije, el valor del cálculo anterior. Entonces sería menos 136,68 coseno de 20,56 grados. Entonces FAB menos por menos nos da más, y por lo tanto acá sería 136,68 por coseno de 20,56. Eso nos da 127,94. Entonces lo voy a correr acá. Es igual a 127,97. No sé si eso les dio a ustedes también. Correrlo un poquitito para que me alcance el kilonewton. Kilonewton acá. Entonces, a modo de respuesta, entonces aquí redondeamos a la unidad, ¿verdad? Entonces serían 128 kilonewton. Nos dio positivo, por lo tanto está en tensión. Ok, entonces de esa forma encontramos la fuerza en ese nudo. Vamos a repasar un poco el enunciado del problema. Y dice las fuerzas de cada elemento. ¿Ok? Entonces, en algunos casos vamos a tener que ir, por ejemplo, nodo a nodo, ¿verdad? Entonces, para que no sea muy largo, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos nodos nada más. Vean que el procedimiento es el mismo. Porque hay que ir, por decirlo así, ir barriendo nodo a nodo. Entonces, si la armadura es muy, muy grande, entonces obviamente hay que analizar cada nodo y corresponden a 2n ecuaciones, ¿verdad? Porque cada nodo
nos dan dos ecuaciones, una en X y otra en Y. Entonces serían 2n ecuaciones, donde n es el número de nodos. Entonces, podemos continuar, por ejemplo, con el nodo C. ¿Ok? Vean que el nodo C va a ser un nodo un poco particular, ¿verdad? Entonces, aquí veamos que tenemos el nodo C. Entonces, en el nodo C igual hacemos como un pequeño diagrama de cuerpo libre. Y vemos que tenemos que continuar con los valores que tengamos, ¿verdad? Entonces, sobre el nodo C, entonces tenemos una fuerza vertical que va de C hacia B. Usamos otro color. Entonces, tenemos esa fuerza. Y acá, digamos que esta que es incógnita, digamos que pongámosla en tensión. ¿Qué pasa con la fuerza AC? Entonces, la fuerza AC nos dice que es, acá del resultado anterior, nos dice que es compresión. Entonces, ahora sí podemos utilizar este resultado para el nodo C, ¿verdad? Más que todo para no confundirse. Que yo les dije que utilizaran este valor, pero dentro del cálculo del diagrama del nodo A. Pero ya el nodo C, por decirlo así, pasamos la página y entonces ya podemos utilizar el resultado que tenemos. Entonces, como sabemos que es compresión, entonces de una vez lo dibujamos porque sabemos que es compresión. Sabemos que entra. Ok, entonces esto que habíamos supuesto de acá, entonces para que esté en equilibrio necesariamente tiene que ir en el otro sentido, ¿verdad? Para que se equilibre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Para que los dos se encuentren entre sí y no se mueva el punto C. Entonces, esa es la idea de esto. Entonces, aquí sería que esta sería la fuerza. Tal vez esto lo corro 1 milímetro. Entonces, esta sería la fuerza que, por ejemplo, iría entre C y B. Esta sería la fuerza que va de C a E. Esta es la fuerza que CA, que es igual a la AC, ¿verdad? Eso es nada más porque es la misma barra, ¿verdad? Entonces aquí generalmente uno pone, digamos, como la primera letra del nodo que sale hacia el que llega. Digamos, es una convención. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que todo esto tiene un ángulo, ¿verdad? Voy a borrar esto. Y voy a poner el ángulo acá. Perdón. Este era el ángulo alfa, ¿verdad? Es el mismo ángulo alfa que tenemos acá, ¿verdad? Estas tres, 1, 2, 3 barras van a tener el mismo ángulo. Entonces, esta es la fuerza que dijimos SE. Ok. Entonces, en este caso, vemos que ¿qué pasa con la fuerza C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice a ustedes el análisis, digamos, del nodo? ¿Qué creen que sean? ¿Cómo sean? Ok, este es un nodo particular que se llama un nodo de tipo de carga especial, ¿verdad? En el cual, para que esté en equilibrio, necesariamente las que están en esta línea tienen que ser iguales. Y si estas dos son iguales, no hay ninguna que se equilibre en el otro sentido, ¿verdad? En el caso de la fuerza CB. Entonces, en ese caso, las dos fuerzas son iguales y esta tendría que ser cero. Igual, si hacemos sumatoria fuerzas en X igual, podemos trabajarlo ya sea con un ángulo, digamos, lo que podemos hacer es rotar, por ejemplo, un ángulo alfa a los ejes, o podemos trabajarlo así como lo estamos haciendo, como se sientan más cómodos. Entonces, si hacemos en X, aquí como lo pusimos, tenemos que FCA por
la componente horizontal, ¿verdad? Que sería con el coseno, ¿verdad? Coseno de alfa menos FCE, cos de alfa también, igual a 0. Como es el mismo ángulo, por lo tanto, FCE, vamos a ponerlo así, que FCE es igual a FCA, igual a la FAC, ¿verdad? Nada más para que les quede aquí. Por lo tanto, la FCE es igual, ya a modo de respuesta, sería a 136,7 kilonewton. ¿Ok? Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué pasa acá? Vamos a dejar las estas acá. Vamos a tal vez mover esto un poquito para arriba. Perdón. Entonces, en materia de fuerzas en Y tenemos FCB. Y aquí tenemos estas dos, estas van para abajo, que sería menos F, sea seno de alfa, más FCBE cos alfa, sigo seno alfa. Entonces, estas dos se cancelan, ¿verdad? Porque las dos son iguales. Están ambas multiplicadas por el mismo ángulo, por el seno de alfa. Por lo tanto, la fuerza CB es 0. Entonces, eso es lo que se convierte en un nodo especial de carga, en las cuales, como yo les dije, no sé si se acuerdan o repasaron, que es cuando se forma lo que llamamos como una T, ¿verdad? Cuando se forma una T. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar eso? ¿Verdad? Entonces, si vemos acá, entonces vamos a ir en una página siguiente. Entonces, nada más voy a dibujar aquí nuevamente las cargas. Aquí teníamos la carga de 192 y esta de 144. Entonces acá, aquí teníamos, voy a poner un color azul. Esta nos dio 0, ¿verdad? Esta ya la encontramos, ¿verdad? Ya encontramos esta. Esta también la encontramos. ¿Ok? Faltaría el nodo B, ¿verdad? ¿Qué pasa con el nodo B? O si quieren, podemos ir inspeccionando otros nodos antes de que lleguemos a ese. El nodo F va a ser otro nodo especial de carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, si hacemos el análisis del nodo F, tenemos una fuerza en DF y otra en FH. Y esta otra que está perpendicular. Entonces, para que haya equilibrio en X, necesariamente estas dos son iguales. Y por lo tanto, esta tiene que ser 0 porque no hay ninguna otra. Ah, bueno, tenemos esta carga acá. Pero es sobre el nodo, esta sería 0. Entonces, ese es 0. ¿Qué otra creen ustedes que sea 0? ¿Cuál creerían ustedes que sería 0? Hagamos el nodo B. Entonces el nodo B, vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a ver. Entonces el nodo B tenemos la fuerza BA. ¿Qué nos dio la fuerza BA? Nos devolvemos la fuerza AB, que es en tensión. Entonces acá la dibujamos en tensión. Entonces ya la conocemos. Entonces sabemos que va para acá. Esta de acá la voy a dibujar de todas maneras, pero sabemos que esta es 0. Tenemos esta que no conocemos, iría aquí con un ángulo.
Y tenemos esta otra acá. ¿Ok? Entonces esta la conocemos, ¿verdad? Esta sería la fuerza AB. O BA, como pongamos la BA para que, como respetando un poco esa convención. Esta es la fuerza BC, que sabemos que es 0, ¿verdad? Esta es la fuerza de B hacia D. Esta es la fuerza de B hacia B. Ok. Entonces, aquí tenemos otro ángulo, ¿verdad? Tenemos un ángulo que puede ser, llamámoslo beta. Este de aquí era alfa, ¿verdad? Tenemos este aquí beta. Entonces, de aquí de las ecuaciones de equilibrio, ¿qué sabemos? Que si hacemos sumatoria, por ejemplo, de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué nos dice esa ecuación? Pongámosla aquí, que FBC negativo, acá para abajo, como si la dibujáramos en tensión. Le sumamos a esta negativa también, menos FBE, que sería la componente vertical, que sería con el coseno, ¿verdad? Porque sería el lado adyacente. Cos de beta igual a 0. Como este es 0, para que satisfacer esta ecuación de equilibrio, necesariamente FBE tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, esa otra fuerza BE también es una especial de carga. O sea, es una fuerza de 0. ¿Lo vieron? Igual, haciendo sumatoria de fuerzas en X, vemos en este caso que la fuerza BD, o pongámoslo izquierda a derecha mejor, menos la fuerza BA, más la fuerza BD, más la fuerza BE en beta, igual 0. Entonces este es 0. Ya acabamos de determinar. Por lo tanto, la fuerza en BD es igual a la fuerza en BA, que es igual a la fuerza AB también, porque es la misma barra. Igual a AB era 128 tensión. Por lo tanto, la fuerza BD es igual a 128 kilonewton tensión. Lo ponemos aquí como especifique si es tensión o compresión, entonces se lo ponemos ahí entre paréntesis al lado. O le escribimos tensión. Entonces, este es 0. Entonces, si este es 0, repasando acá, entonces, esta ya la conocemos, ¿verdad? Esta es la que acabamos de encontrar. Entonces, este es 0. Si hacemos el nodo E, esta la conocemos. Y para que esto esté en equilibrio, necesariamente esta también es 0, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza esta de acá tendría que ser la EG, tendría que ser igual a la CE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con la DG? Con la DG, si hacemos el nodo D, entonces eso lo vamos a escribir aquí. Entonces, para que les quede ahí. Del nodo E, entonces haciendo el mismo análisis, vemos que la fuerza de E, que no la teníamos, fuerza de E es 0, ¿verdad? Es otra. Vean que aquí el problema es encontrar la fuerza a todas las barras. Luego del nodo D, haciendo el mismo análisis del nodo D, de lo que hemos hecho anteriormente, vemos que la fuerza de F tiene que ser igual a la fuerza de B, ¿verdad?
o que es lo mismo que la BD que ya acá teníamos, que es de 128 kilonewton. Tensión. Entonces esta ya la conocemos también. Y esta se hace cero, ¿verdad? Entonces la fuerza de G también sería cero. Y entonces ya no quedan estas dos. Igual del nodo F, ¿verdad? Del nodo F. Haciendo el mismo análisis, ¿verdad? Vemos que si al tener una carga particular cero acá, necesariamente la FH tiene que ser igual a ¿quién? A la, a la FD. La fuerza FH es igual a la fuerza FD. Igual a todo esto. Igual a 128 kilonewtons tensión. Ya tenemos esa. Entonces ven que al final el problema se veía un poco largo, pero se fue simplificando dada la condición de carga. Entonces nos queda este elemento, ¿verdad? Entonces para determinar la fuerza en el elemento, entonces hacemos el nodo G, digo el nodo H. Entonces el del nodo H, hacemos hacemos aquí el nodo H. Entonces en el nodo H tenemos, voy a mover esto porque tenemos que entrar. Nodo H. Entonces en el nodo H tenemos la fuerza que viene acá. Como sabemos que es tensión, lo acabamos de calcular acá, entonces sale del nodo. Tenemos la fuerza externa de la reacción, ¿verdad? En este caso entra aquí en la ecuación. Entonces acá necesariamente tendríamos una fuerza acá, ¿verdad? Que equilibre esta fuerza de acá. Entonces esta sería la de 144. Esta sería la de 128 o la fuerza. Esta sería la fuerza HG. Y nos interesa determinar entonces este ángulo, digámosle gamma. Entonces aquí hay un ángulo gamma. Y nos interesa esta de acá, ¿verdad? Entonces, con cualquiera de las dos ecuaciones la podemos resolver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, utilizamos sumatoria de fuerzas en Y. Antes, ¿cuánto es gamma? Gamma va a ser igual tangente a la menos 1 de, en este caso, opuesto, 4,5 entre 4. Y eso nos da 41,63. Entonces, por ejemplo, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que menos 144, ¿verdad? Más FHG por el seno, ¿verdad? Que sería el opuesto, el componente vertical sería la aquí y aquí, es el opuesto al ángulo. Entonces sería seno de gamma igual a 0. Por lo tanto, FHG es igual a 144 dividido entre seno de 41,63. Hacemos esa operación dividido entre seno de 41,63. Mira, más o es el seno o es el coseno. No, perdón, aquí es el coseno. Sí, claro que es el coseno, disculpan.
Estamos bien, ¿verdad, muchachos? Es coseno. Puesto sobre hipotenusa, no, pero sí es el seno. No sé por qué me dio diferente. Bueno, dejémoslo así. 216,76. Y esa sería entonces la respuesta. Yo creo que ya tendríamos todas las fuerzas, ¿verdad? ¿Alguna duda, muchachos? No, 192 es con el coseno, pero ¿por qué? A ver. O sea, esta de acá. Sí, correcto. Está ahí el coseno. ¿Ven la diferencia, muchachos? Aquí es coseno. Este es el coseno y eso nos da tener siempre cuidado con eso, con esos ángulos. Entonces sería 144 dividido entre coseno de 41,63. Eso da 192,65. Por lo tanto, ya la respuesta sería entonces acá 192. Estamos con un decimal. Llevamos como 7 kilonewton. Tensión también, ¿verdad? Ven que esta compresión sería. ¿Verdad? Está entrando al nodo. Compresión. ¿Si tiene alguna consulta? Aquí les voy a dibujar aquí el gamma. Entonces, esta que yo descompuse, en realidad, esta es la componente vertical, ¿verdad? Aquí lo voy a poner acá para que quede claro, ¿verdad? Esto yo mismo me enredé. Sería FHG, digamos sub Y, ¿verdad? Esta es la componente vertical. Y siempre es con el seno, porque es raro, si está bien. Pero este ángulo es ese. Yo lo había sacado con el coseno y estaba bien. Es que es HY, FGH. No sé si alguno me ayuda, a ver en qué, 144. La tangente es opuesto sobre hipotenusa, entonces tal vez sea el ángulo al que esté malo y es con el coseno. A ver. 4.5 entre 4. Es 48,76. Tenía otro dato ahí.
Entonces, si es con el cos, si es el seno. Seno no, si estaba bien, estaba el seno. Entonces, el seno. Vamos a ver si nos da el mismo resultado. El seno de 48,37. Está bien. Sí, eso era. Era el ángulo que tenía mal, que me está dando la respuesta que no era. Ahora sí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Estamos bien con este problema? Sí, bueno, entonces voy a parar la grabación de este problema.